Bienvenidos, queridos amigos, a nuestro programa En la línea de fuego de la editorial Galán Books. Aquí nos encontramos de nuevo tratando de acercar la historia de España, la historia militar, a nuestros seguidores, radioyentes, etcétera. Y hoy vamos a hablar de un tema apasionante como es el del Cuerpo de Infantería de Marina. Contamos con tres infantes de Marina y entonces antes, como es de rigor de entrar en materia, empezar a debatir, ¿por qué vamos a tomar como excusa para hablar hoy de este ilustre cuerpo un libro que acaba de publicar la editorial que se titula La Fuerza de Protección de la Infantería de Marina, lema, emblema, escudos y recompensas por acciones de guerra, cuyo autor está entre los presentes? Entonces, si os parece, primero saludaros a todos. Joséchu, ¿qué tal estás? Muy bien, buenos días, gracias. Juan Buenos días a todos. y Carlos, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Venga, pues estupendo. Vamos a comenzar un poco pues tratando del libro, pero antes de nada quiero hacer una presentación de los tertulianos. En primer lugar, Joséchu, empezamos por él, que es suboficial mayor de la Armada en la Reserva. Es el autor del libro que nos ocupa y que nos va a permitir pues charlar sobre el Cuerpo de Infantería Marina. Natural de Madrid, nacido en 1956, hijo de madrileña y de gallego. Él, con 17 años, Joséchu, ¿verdad? Fuiste atraído por aquel lema que todos escuchábamos de la Marina te llama e ingresaste en la Armada y te has acabado convirtiendo pues en profesional. Estuviste en diversos destinos, entre otros me llama mucho la atención que estuvieras en el Azor, aquel buque de representación que utilizó además de Franco, pues el presidente del gobierno Felipe González, entre otros. Has estado durante más de 20 años en logística y en el 2009 ascendiste al empleo de suboficial mayor de la Armada. Estás en la reserva desde enero del año 2015. Al pasar la reserva ascendiste al empleo de alférez de navío. Además de tu carrera militar, has realizado pues algunas incursiones en la literatura y en la investigación histórica y has publicado diversos trabajos y obras. Y te has especializado, entre otras cosas, en la heráldica y en la vexilología, lo que te ha permitido pues ser el autor de este magnífico libro. Y, entre otras cosas, colaboras también con la asociación Retógenes, que es uno de los amigos de nuestra editorial Galán Books, a través de Jesús Dolado, etcétera. Este es Joséchu y también nos acompaña, ¿verdad?, el general de Brigada de Infantería Marina, Juan Ortiz Pérez. ¿Verdad, Juan? Natural de Andújar, de Jaén, ingresó en 1976 en la Escuela Naval Militar, en el Cuerpo de Infantería Marina, y en 1981 recibió su despacho de teniente. Ha desarrollado su vida profesional fundamentalmente en unidades de la Fuerza de Infantería Marina. Diplomado de Estado Mayor, entre otros muchos destinos, estuvo en el Grupo Delta de la Flota, en el Tercio de la Armada y en la Comandancia General de Infantería Marina. Entre otros cometidos, estuvo en las operaciones Charlie Sierra en Bosnia-Herzegovina en 1996 y en la Operación Amanecer en Albania en 1997. También, como Joséchu, pues es autor de trabajos y publicaciones. En particular, es autor del libro El maestre de campo, Lope de Figueroa, un ensayo biográfico de gran interés que, si a lo mejor a lo largo de la tertulia surge, pues podríamos hablar de él. Y ahora mismo se encuentra, como decíamos, en la reserva. Y nuestro tercer tertuliano es Carlos Rey Vic, coronel de Infantería de Marina, gallego. Fíjate, me llama la atención un madrileño, un andaluz, un gallego y yo que soy castellano. Entonces, las cuatro partes de España hoy presentes en esta tertulia. Carlos Rey Vic ingresó en la Armada el 16 de agosto de 1975, ascendiendo al empleo de teniente el 16 de junio de 1980. Diplomado también en Estado Mayor, ha estado realizando diversos trabajos, ha estado en diversos destinos en la Armada. Entre otros, ha estado en el tercio de la Armada, en tercio de Armada, en la Escuela Naval Militar,
como profesor titular de táctica, sistemas de armas, electrónica y comunicaciones. Y ha estado también en el mando de sección de operaciones especiales del mando de operaciones del Estado Mayor de la Defensa. Me parece que este destino puede ser muy relevante para la tertulia de hoy. Y, entre otros, a mí me ha llamado la atención, entre otras comisiones de servicio y títulos, ha estado Carlos ha estado participando en un curso de comando con los Royal Marines británicos. Se retiró de coronel de Infantería Marina el 16 de julio del año 2005, entiendo que al llegar la edad reglamentaria. No podemos detenernos ni en más títulos, ni en más condecoraciones, etcétera, que tenéis los 3 tertulianos principales de hoy. Pues sin nada más, una vez, sin más demora, una vez hechas estas presentaciones, vamos a entrar en el análisis con Joséchu inicialmente del libro que nos ocupa. A mí me ha llamado muchísimo la atención, en particular, aparte del tema para mí muy novedoso, pues porque a mí me gusta mucho la historia militar, pero realmente soy un absoluto profano respecto de la infantería marina. Me ha llamado muchísimo la atención las fuentes manejadas en este libro. Si te parece, Joséchu, cuéntanos lo que quieras sobre el libro, pero sí me gustaría que antes pues, nos comentaras por qué este libro y en qué te has basado para poder elaborarlo, en tu investigación y luego en la publicación. Bueno, el libro realmente se inicia como resultado de un trabajo que acometemos en el gabinete de AGEMA para crear una instrucción que de alguna forma normalice los escudos que disponemos en la Armada. Hasta ese momento, la cantidad y variedad de diseños y formas de nuestros escudos era tanta como comunidades teníamos. Quizá mucha culpa de ello la pueda tener la herencia o la relación que teníamos con la Marina Americana, que son muy dados a tener enseguida alguna imagen, algún dibujo que les identifique. Bueno, había que normalizar todo eso, sobre todo porque había que acometer la aprobación de los escudos que considerábamos que eran oficiales. Y en ese trabajo de elaboración, no solamente de la instrucción, sino de normalización de los escudos, entre otras cosas, además de la amplia variedad que vemos, observo que los escudos de los que dispone la Infantería Marina, quizá por su permanencia en el tiempo, que es algo que no tienen los barcos, mantienen una homogeneidad y una línea histórica que es muy interesante. Y mucho más en concreto porque el Tercio de Armada es una unidad de reciente creación dentro de lo que cabe, mucho más en ese aspecto lo que son los escudos de la Fuerza de Protección, lo que son nuestros tercios y unidades que se dedican a la guarnición de las zonas de los departamentos. Me parece curioso todo lo que hay a su alrededor, me parece que tienen unos hilos de conexión muy interesantes y como en aquellos tiempos en los que yo estaba todavía en servicio activo, aprovechábamos el mes de febrero, que es el mes en el cual la Infantería de Marina celebra año tras año su antigüedad, pues lo preparo para dar una pequeña conferencia en la agrupación de Madrid. Conferencia que se ve relegada en ese momento, bueno, pues porque hay otras prioridades y el tema se queda ahí, candente. Estamos hablando del año 2015. Yo lo dejo, veo que no hay oportunidad de darla, pero es una inquietud que está encima de mi mesa y que cuando intento pasarla a algo más concreto, más fundamentado, pues empiezo a ver las fuentes de información que pueden sustentar no solamente la elaboración del escudo en sí, sino todas las recompensas que adornan a cada uno de los escudos. Y veo que es un filón impresionante, aprovechando como hilo conductor precisamente lo que es la heráldica de estas unidades. Una cosa va llevando a la otra y el libro se dispara prácticamente a finales del año pasado, porque cuando le hago un pequeño resumen, presentación al anterior comandante general de Infantería Marina, general Planels, que fue mi jefe de gabinete en el Estado Mayor, en el gabinete de AGEMA, perdón, él me anima a que lo entregue cuanto antes, pues porque él ya tiene la fecha de pase a reserva muy próxima.
Y ese es el hecho fundamental para que el libro salga en las fechas en las que ha salido. Y salga en las condiciones, porque el libro, yo creo que lo mejor que tiene es que ofrece una invitación a la Infantería de Marina para que asiente una serie de bases que podría tener más o menos dudosas o más débiles, pero que le pertenecen a ella históricamente. Y deja no solamente puertas abiertas, sino que ofrece alternativas a lo que en estos momentos tiene la infantería o usa la infantería marina como adornos en sus banderas, que son las corbatas, donde argumento que puede haber o que pueden existir algunos errores de interpretación. Errores que una vez publicado el libro, y como las fuentes siguen en contacto con nosotros, pues incluso me desdicen a mí. Yo siempre he dicho que la historia es válida hasta que venga otra persona y la cuente de otra manera, aportando argumentos, que es lo que está ocurriendo. El Archivo Vaticano ha aportado nuevos documentos que hacen que lo que yo planteo en el libro, en algunos de los datos que facilito, bueno, pues que tengan que ser revisados, que yo creo que es lo fundamental del libro, que es mantener esa historia viva. Como además el general Planels tuvo la buena decisión de crear una sección de estudio histórico dentro de la Comandancia General de Infantería Marina, esto va a dar lugar no solamente a que coja fuerza, sino a que no se pierda toda esta información. Y además el libro, en colaboración con la Asociación Retógenes, que antes has mencionado, invita a la Infantería de Marina, de la misma forma que vamos a invitar al Ejército de Tierra en su momento, a que recupere los antiguos escudos de distinción, que son recompensas colectivas del mismo nivel que puede ser una laureada o que puede ser cualquier otra recompensa de muy alto nivel, puesto que son recompensas colectivas, para que las pueda llevar en sus corbatas y que vuelvan a formar parte de su historia activa. Hay que considerar, que es una de las cosas que se plantean en el libro, que tanto ahora, mucho más ahora que antes, quizá estamos acostumbrados a vivir entre símbolos, entre logos comerciales, entre distintivos de empresas, y no profundizamos en el significado, en el mensaje que toda esta simbología nos transmite. Los soldados de Infantería Marina que pertenecen a los tercios y agrupaciones, que pertenecen a la Fuerza de Protección, conviven día a día con estos escudos y con las recompensas y ornamentaciones que de ellos adornan, pero estoy convencido de que muchos de ellos ignoran realmente el motivo y el porqué de su forma, de sus colores, de su presentación. Y era una manera de hacerles ver realmente cuál es el significado, el simbolismo de este tipo de imágenes con las que día a día conviven. Joséchu, muchas gracias. Nos has dado una visión panorámica del libro. Quiero entender que se ha abierto brecha, es decir, que es el principio de un camino que hay que seguir andando, no solamente en la Armada, sino incluso, acabas de apuntar, en el Ejército de Tierra, que a veces, efectivamente, incluso en nuestras propias unidades, pues se desconoce su historia, ¿no? Y acabas de mencionar los escudos de distinción y me parece un área de investigación apasionante. Sí que has hablado sobre la fuerza de protección, los tercios, etcétera. A mí me gustaría, y lanzo la pregunta a todos los tertulianos, que nos hicierais al público una distinción muy clara en lo que es la fuerza de protección y las unidades de la infantería marina, porque yo al menos no lo tengo claro. Bueno, pues la fuerza de protección es una de las ramas que tiene la infantería de marina, junto con el tercio, la brigada de infantería de marina y la Fuerza de Guerra Naval Especial, y su misión es dar protección y seguridad a las bases, instalaciones y al personal de la Armada. Normalmente se dedica exclusivamente a la seguridad física. La fuerza de protección está constituida aproximadamente por 2.000 infantes de marina, depende de las épocas, puede variar esta cantidad, y se articula en 5 unidades de tipo regimental, que son los 3 tercios, tercio norte en Ferrol, tercio sur en San Fernando, tercio de levante en Cartagena, una agrupación que es la agrupación de Madrid y una unidad de seguridad que es la unidad de seguridad de Canarias. Todo ello está coordinado, está dirigido y está mandado por un general de brigada que tiene su cuartel general actualmente en Ferrol. Eso sería en síntesis la fuerza de protección. Es decir, que no toda la infantería marina hace misión ni está encuadrada en la fuerza de protección. ¿Qué otras unidades de infantería marina no están dentro de la fuerza de protección?
pues están el Tercio de Armada y la Fuerza de Guerra Naval Especial, todo ello pues encabezado por el Cuartel General de la Fuerza de Infantería de Marina, que está mandado por el Comandante General. Entendido. Volveremos a la Infantería Marina, pero a mí sí me gustaría, antes de seguir avanzando, volver al libro y antes te he apuntado sobre las fuentes, Joséchu. A mí me ha impresionado, o sea, el elenco de bibliografía y de sitios web. No veo documentación, que me imagino que has trabajado muchísimo, y me gustaría que nos dieras una pincelada sobre las fuentes que has utilizado en la investigación y en la elaboración del libro. Bien, Es una de las impresionante, o sea, cosas, sí, hay muchísimos libros del siglo XIX. Dinos a ver. claro, es que las acciones principales que se narran en el libro son precisamente la de la batalla de Tolosa, que es el final de la Guerra de la Independencia, y la Segunda Guerra Carlista, con la toma de Somorrostro. Perdón, y también la recuperación del solio pontificio para reponer al Papa Pío IX en el mismo contra Garibaldi. O sea que es un desarrollo que ocurre principalmente a lo largo del siglo XIX. Yo inicialmente empiezo a leer nuestras principales fuentes de información, las que están escritos por nuestros propios documentadores de Infantería Marina, principalmente Rivas Fabal y Pardo de Don Lebún. Todo lo que haya además en Infantería Marina básicamente ha bebido de esas aguas y es repetición de repetición, con lo cual intento contrastar, salir un poquillo del pensamiento naval para saber leer un poquito más la otra cara de la moneda de lo que pudo haber ocurrido. Lo primero que me sorprende es que efectivamente hay mucha documentación sobre estas campañas, porque fueron campañas en las que participaron tanto la Armada como el propio Ejército. Y prácticamente los libros están acaparados por el Ejército. La Infantería de Marina, en muchos de ellos se nombra como soldados de Marina, infantes de, pero no se le da mayor protagonismo. Con lo cual, bueno, pues para mí es en principio frustrante, porque hay la acción de San Pedro de Somorrostro, de lo que es la toma del Caserío de Murrieta, es una toma que le sirve, que le vale a la Infantería Marina para ganar su laureada. O sea, que tiene una importancia suficiente. Sin embargo, de los 4 o 5 libros que hay escritos sobre él, que no sean de Marina, las referencias a la presencia de la Infantería Marina son muy, muy relativas. He visto más, quizá, en la documentación por parte de los carlistas que la propia información que sale del Ejército. Ocurre lo mismo, exactamente igual, en las campañas de Italia. A pesar de que la acción, tanto la acción de los barcos como de las tropas de infantería marina que actúan en tierra es tan sumamente importante que permiten entrar en algunas de las ciudades sin disparar un solo disparo, porque habían sido tomadas previamente por la infantería marina, de manera que incluso el rey de Nápoles decide que la entrada en la ciudad sea llevando a la propia compañía de infantes de marina a la cabeza en situación de honor, porque así se lo habían ganado. Pero no hay casi referencias a estas tropas, a sus mandos. Hay una escasez total de información sobre lo que la Infantería de Marina ha ido haciendo. Entonces, bueno, era necesario bucear mucho más. Esta documentación, junto con las visitas a los distintos archivos, ha ido aportando datos poco a poco. Ha ido aportando datos y ha ido aportando más sombras, porque conforme ibas avanzando en la investigación, unas cosas ocultaban o desdecían a las anteriores. También hay que considerar que, bueno, que normalmente los regimientos del Ejército son mucho más nombrados en las documentaciones que se hacen sobre ellos, y tenemos más referencias a qué regimientos en particular han accedido. En lo que se refiere a la Infantería de Marina, si hay suerte en todo este tipo de bibliografía, se habla de los distintos batallones, pero no se nombra mucho más, no se define, no se destaca mucho más. Bueno, en cualquier caso, hay mucha más información bibliográfica de la que aparece en el libro, que por razones de espacio no se ha podido aportar, es una pena,
pero tanto la que se aporta en ella como la cantidad inmensa de publicaciones que salen en los archivos de los antiguos boletines oficiales es fundamental, efectivamente. Aparece mucha información como para poder trabajar. Por eso indico que es una buena invitación para que no se deje de mano esta posibilidad y se haga un poquillo más de esfuerzo. Yo, de hecho, en cuanto pase este momento de pandemia, tengo apalabradas un par de visitas tanto al Archivo Histórico de Madrid, Archivo Histórico Nacional, perdón, porque parte de la documentación que me quedaba pendiente por consultar, que estaba en el archivo del Ministerio de Exteriores. El Ministerio de Exteriores a lo largo de este año ha hecho una reestructuración y se la ha pasado por completo al Archivo Nacional, con lo cual ahí me ha descolocado. Tendré que ir de nuevo a ver esa documentación en concreto. Y luego al Archivo de la Nobleza, que está en Toledo, pero que por razones de los confinamientos perimetrales ha sido prácticamente imposible acercarnos hasta allá. Y me da la sensación, por lo que he podido leer, que hay una información suculenta sobre estas campañas en esos archivos, que creo que Yo, nos podrán si me lo aclarar. permites, Pablo, Sí. me gustaría, antes de seguir avanzando con la videoconferencia, dar la enhorabuena a José Luis, porque yo sé el trabajo que lleva a hacer un trabajo de investigación y como él nos ha comentado las fuentes que ha utilizado, efectivamente al leer el libro te das cuenta de que es un libro riguroso, que todas las afirmaciones que hace están basadas en fuentes contrastadas. Pero no solamente es un libro riguroso, es un trabajo original, porque todo lo que se ha tratado sobre heráldica y sobre vexilología relativa a la infantería marina y en concreto a la fuerza de protección, se ha tratado de una manera muy superficial. O sea, tanto Rivas Fabal como Campelo como Delgado de Mendoza, que son los que han escrito los compendios del historial de infantería marina, no se dedican en exclusividad a este tema, que ha sido lo que ha hecho José Luis. Por lo tanto, creo que aparte de ser un trabajo riguroso, ha sido un trabajo original. Y no solo eso, sino que también es un trabajo necesario precisamente por lo que José Luis ha explicado, que los propios usuarios de esos lemas, de esos emblemas y de esos escudos y recompensas no son conocedores de los motivos por los que se concedieron o por los que se utilizan ese tipo de escudos. Yo creo que es muy importante conocer la historia de la infantería marina y en concreto conocer la historia de los tercios y de la fuerza de protección, porque los tercios han sido a lo largo de los siglos la correa de transmisión de la historia del cuerpo de infantería marina. Por lo tanto, si yo tuviera que resumir con pocas palabras el trabajo de José Luis, yo diría que es un trabajo original, es un trabajo riguroso y es un trabajo riguroso, por no decir imprescindible. Muchas gracias, general. Y muy ameno. Para un profano, como es mi caso, he disfrutado, he aprendido mucho, también eso sabiendo ver cuál es la diferencia entre una y otra recompensa, que es una corbata, que es un escudo de distinción, etcétera. Y luego todo eso entrelazado con la historia. Es decir, a mí me ha parecido un libro, efectivamente, además de original, pues muy ameno, muy entretenido. Y yo quería preguntarle a Carlos, ¿no? Pues claro, estamos hablando de historia, estamos hablando de una historia que está representada a través de lemas, escudos de distinción, corbatas, recompensas, pero también, pues cuando hablamos de historia hablamos de presente, es decir, la historia nos explica dónde nos encontramos. A día de hoy, aunque pues efectivamente esta pandemia nos ha enturbiado un poco nuestra realidad, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre el papel en la actualidad, en el momento geoestratégico en el que nos encontramos, de la infantería de marina? Bueno, buenos días. Me alegra que me hagas esa pregunta. Es una pregunta que yo creo que es muy difícil de contestar. Pero ya que estamos hablando de la infantería marina, yo quiero aportar un dato que los infantes de marina y los miembros de las Fuerzas Armadas lo conocemos sobradamente, pero que dudo de que haya muchos españoles que lo sepan. Y es que España tiene el honor de tener la infantería de marina más antigua de todo el mundo. Desde 1537, como consecuencia de una iniciativa del rey Carlos I, pues embarcó unas compañías llamadas compañías viejas del mar de Nápoles
y que posteriormente, en el año 1566, su hijo ya lo hizo de forma permanente y creó una serie de tercios, creando el tercio nuevo del Mar de Nápoles, y le asignó la antigüedad de 1537, con lo cual pasamos a ser la infantería marina más antigua del mundo. A lo largo de toda la historia, son casi 500 años, 484, pues la infantería marina pues ha ido discurriendo en el devenir de los tiempos, pues al igual que España a lo largo de esos casi 500 años. Podemos distinguir básicamente 5 etapas, 5 épocas. Una inicial, que va desde 1537 a 1717, cuando viene Felipe V, que ya reestructura toda la infantería marina, ya hace el inicio de la primera época y crea una serie de batallones, 12 en concreto, y esto dura pues hasta el año 1827, que empieza la tercera época y que se acaba en el 1931, que curiosamente hay un hecho importante con el advenimiento de la República, pues con lo que pasó durante el tiempo pasado. Hubo un desembarco en la Primera Guerra Mundial que fue un auténtico desastre, que fue Gallípolis, aunque posteriormente, en el año 1925, se hizo el desembarco de Alhucemas, que lo hicimos principalmente los españoles, con apoyo de los franceses, que fue un absoluto éxito. Pues las operaciones anfibias cayeron en desgracia, y entonces la República ordenó extinguir el cuerpo de infantería marina. Posteriormente empieza una cuarta época, que es desde el 31 al 57, en el cual está y después se crea un grupo especial en el año 57, que es el embrión de lo que es la unidad principal expedicionaria de anfibia de la infantería marina, que es el Tercio de Armada. Entonces, el Tercio de Armada, como muy bien ha dicho el general, es una parte de la infantería marina que, junto con la Fuerza de Protección y la Fuerza de Guerra Naval Especial, conforman, con ese cuartel general, toda la que es la infantería marina. Venimos siendo del orden de unos 5.000 miembros, y el Tercio de Armada básicamente lo podemos encuadrar en una brigada ligera, tipo de la que tienen los Royal Marine Commando, aunque ellos son unos 7.500 hombres, nosotros somos unos 5.000, no todos en esa brigada de infantería marina, y es la fuerza principal expedicionaria y anfibia que tiene la Armada Española. Hablar del lugar que ocupamos nosotros ahora mismo, pues la verdad es que es muy difícil, porque siempre los militares queremos estar más dimensionados de lo que podemos estar o de lo que España se puede permitir. Pero bueno, yo estoy moderadamente contento con el papel de los miembros de la infantería marina. Me gustaría ser un poquito más ambicioso, pero hay que acoplarse a los tiempos que tenemos. Y lo que sí que me gustaría recalcar como valor más fundamental de la infantería marina son sus componentes. El elemento humano de la infantería marina es excepcional, es realmente bueno. O sea, en todos los sitios en los cuales ha participado, ha destacado de manera sobresaliente, porque tienen un amor y un espíritu de unidad que es realmente encomiable y que les hace dignos de ser herederos de las gloriosas hazañas que tuvieron nuestros antepasados. Y bueno, pues eso es lo que grosso modo puedo hablar de la infantería marina. Todos los que hemos pertenecido o pertenecen a la infantería marina nos sentimos extremadamente orgullosos de pertenecer. Muchas gracias, Carlos. El repaso histórico, sintético, maravilloso del cuerpo. Has hablado de la fuerza expedicionaria. ¿Qué significa eso exactamente, Carlos? Una fuerza expedicionaria es lo que podíamos definir como solamente de las fuerzas de reacción y de disuasión rápida.
Pero solamente Es una la fuerza, componen los infantes de marina. No solo los infantes de marina, en el ámbito naval sí, porque Claro. estamos organizados y preparados para que en un momento determinado, cuando tenga que ir una fuerza militar allende de nuestras fronteras, tengamos los recursos, tanto orgánicos como logísticos, necesarios para poder actuar fuera de nuestras bases. Y eso, la infantería marina es fundamental, porque tiene el gobierno de España a su disposición en 3.000 hombres que en 24 o 48 horas son capaces de pertrecharse, embarcar, ir a donde se les requiera. ¿Habéis participado en algunas de esas acciones a lo largo de los últimos decenios de manera directa o indirecta desde Madrid o desde las unidades en el exterior de España? En acciones. Sí, muchas veces. ¿Podéis contar alguna que os parezca relevante? Bueno, hemos estado en Haití, hemos estado en Bosnia-Herzegovina, hemos estado en el Líbano. Hemos hecho prácticamente las mismas misiones que ha hecho el Ejército de Tierra fuera de nuestras fronteras. Pero que es verdad lo que dice Joséchu, que se oye mucho menos a la infantería marina, pasa mucho más inadvertida que el Ejército de Tierra. Bueno, nuestros compañeros del Ejército de Tierra son unos grandísimos profesionales, tienen unas magníficas unidades y su entidad es bastante superior a la del Cuerpo de Infantería de Marina. No, es como si comparáramos, por poner un ejemplo, los Royal Marine Commando, que son unos 7.500 hombres, con los marines americanos, que son 200.000. Entonces, yo estoy casi seguro que el español medio es mucho más conocedor de los marines, quizás por las películas, pero también por el volumen de la entidad que tienen los marines en comparación con los Royal Marine, que son 7.500. Pues lo mismo pasa con la infantería marina y con el Ejército de Tierra. No obstante, nosotros siempre hemos estado ahí, siempre que nos han requerido para hacer cualquier tipo de rotación que haga falta, siempre estamos nosotros y nos integramos, como no podía ser de otra manera, perfectamente dentro de todos los despliegues, tanto nacionales como internacionales. ¿Alguno se atreve a hacer una comparación con otros cuerpos similares de otros ejércitos en cuanto a espíritu, manera de funcionar, una comparación histórica? Al menos histórica y, si es posible, pues en la actualidad. Mi general, o Joséchu. Yo prefiero que lo comenten mejor los infantes de Marina, pero yo creo que tenemos información e historia para dar y regalar. Desde el primer desembarco en las Islas Terceras, en la que los ingleses y franceses se dieron cuenta de que el combate al abordaje era su mayor enemigo, hasta la actualidad, vamos a ver, los infantes de Marina han ido abriendo camino, sin problemas de ningún tipo, pero prefiero que sean ellos los que den ejemplos concretos. Bueno, yo me puedo remitir a los orígenes del siglo XVI, que es cuando Carlos ha comentado que se crearon los primeros tercios con capacidad para actuar en la mar y desde la mar. Eran tercios que combatían en tierra, pero también podían combatir de galera a galera. Y como ha comentado José Luis, pues muchos de los combates navales que conocemos, porque han sido campañas navales y que se han estudiado desde el punto de vista naval, sin embargo, el éxito de la operación lo aportaban los arcabuceros que iban embarcados. Es decir, que, por ejemplo, las galeras en el siglo XVI no combatían al cañón porque la galera tenía una artillería muy pobre, además una artillería con muy pocas posibilidades porque no podía disparar en deriva y muy poco en alcance, y por lo tanto la capacidad de combate de las galeras se las daban los arcabuceros que estaban embarcados. Quiere decir esto que desde los orígenes de la infantería de marina en el siglo XVI vemos que han participado en muchas campañas terrestres, no solo la de las Azores, que ha dicho José Luis, la rebelión de Flandes, estuvieron los tercios en los que había tercios que eran eminentemente marítimos, como es el caso del tercio de Lope de Figueroa, que es al que yo dedico mi libro. La batalla de Lepanto, el gran héroe de Lepanto fue precisamente Lope de Figueroa, a pesar de que es una figura que queda eclipsada por Juan de Austria y por Álvaro de Bazán. Y a partir del siglo XVI en adelante, pues prácticamente no ha habido una sola campaña
en la historia de España en la que no haya participado una unidad de infantería de marina. Se decía, o dice algún tratadista, que la hoja de servicio de un infante de marina es un compendio de la historia de España, y no le falta razón, por esto que te digo, porque desde el siglo XVI, momento en el que se considera que se crean las primeras unidades que dan pie a la infantería de marina, hasta la actualidad, no ha habido un solo conflicto, no ha habido una sola batalla, no ha habido una sola campaña en la que no hayan estado participando unidades de infantería de marina. Muy bien. El apunte de Carlos sobre la extinción del cuerpo. ¿Por qué se produjo en 1931? Fue un intento que se materializó de verdad. Es decir, ¿qué ocurrió con la infantería marina en 1931? Y entonces, ¿qué pasó con los infantes de marina en la guerra civil? ¿Podíais explicarnos un poco mejor esto, Carlos? Sí, bueno, es que esto hay que entroncarlo con las épocas pasadas, principalmente con el desastre del desembarco anfibio en Gallipoli. Ese fue un auténtico desastre y se quedaron muy tocadas las operaciones anfibias, y en los países de nuestro entorno, pues prácticamente todas quitaron todas las unidades anfibias. Retomamos la tertulia tras esta pausa técnica y nos estabas hablando sobre la extinción del cuerpo en 1931 con el advenimiento de la Segunda República. Bien, es que eso, tal y como dije anteriormente, hay que retrotraerse un poco en el pasado y en el papel que jugó las operaciones anfibias dentro del contexto internacional. Como decía, hubo un desembarco en Gallipoli que fue un desastre, y a partir de ahí los países de nuestro entorno se llegaron a plantear la necesidad o no de contar con la infantería marina. Y resulta que aunque después, en el año 1925, se hizo un desembarco absolutamente exitoso español con el apoyo de unidades francesas en Alhucemas, pues cayeron un poco en el ostracismo y todos los países quitaron sus unidades de infantería marina. Entonces llegó la República y se consideró extinguir el cuerpo de infantería de marina. Porque además, al ser una fuerza expedicionaria, yo he leído ahí que no sé si será verdad, que ciertas personas lo consideraban como un ejército colonialista, y entonces decidieron extinguirlas. Después vino la guerra civil y la infantería marina pues actuó en los dos bandos, y como digo, después permaneció hasta el año 1957, que se creó el Grupo Especial de Anfibio, que es el embrión del actual Tercio de Armada. Retomando un poquito lo que ha dicho el general de la infantería marina, hay unas palabras muy bonitas del conde Torrevélez, que era un diputado en 1904, que dijo que la infantería marina era el verbo de la historia militar de España, porque allá donde haya habido pelea, donde haya sonado, no lo estoy diciendo textualmente porque tengo la idea, donde haya subido ruido de armas, siempre ha habido un soldado de infantería marina defendiendo todo lo que es la grandeza que ha tenido España a lo largo de estos años. Con lo cual, la historia de España, pues básicamente la podemos contar mirando los hechos de armas que ha tenido la infantería en los últimos 500 siglos, claro. Sí. Los últimos 5 siglos. Así en parte se ve en el libro, es decir, las acciones en las que participa la infantería marina a mí me asombran. E incluso en campañas absolutamente terrestres, ahí está. Es una de las cosas que a mí me ha sorprendido del libro. Yo querría volver, Josechu, sobre los escudos y el lema y los emblemas del Cuerpo de Infantería Marina. Háblanos un poco sobre el emblema del cuerpo y
su desarrollo histórico y si va a desarrollarse en el futuro o no, o ya está totalmente asentado. No, yo creo que es una de las propuestas que vienen o que por lo menos se traducen en el libro, es la necesidad que debe de acometer la Infantería Marina para dejar blanco sobre negro cuál es el diseño real que debe utilizar y cómo lo debe utilizar. Y digo esto porque a lo largo de este mes de mayo ha sacado un nuevo libro. Perdona, Joséchu, describe el diseño brevemente, porque intentaremos que el maquetador nos lo ponga, pero descríbelo, por favor. Bueno, el diseño original como emblema de la Infantería Marina son dos anclas cruzadas. Era la forma en la que se distinguían los distintos batallones o fuerzas que iban embarcadas del resto de los tercios que embarcaban. Dos anclas en sus banderas. El ancla les acompañaba y era la indicación más clara y nítida de que la tropa que iba bajo esas banderas estaba marinada, estaba preparada para combatir en la mar y desde la mar. Con el paso del tiempo, ese emblema pues, ha ido cambiando poco a poco y es en la Segunda República cuando se decide un cambio drástico del emblema y se queda fijado como un ancla con dos fusiles cruzados por detrás de él. Esto además sale publicado en el Boletín Oficial y sale publicado con la imagen, con lo cual es una referencia clara para saber que a partir de ese momento, ese emblema, que es el mismo que se debe de estar utilizando ahora en la actualidad, sea el que es y en la disposición que es. Y digo en la disposición que es porque ahí se ve con total claridad de que los fusiles se sitúan por detrás del ancla. Yo entiendo que esa es una forma de intentar expresar que la infantería de marina, que son los fusiles, dan soporte a la Marina, a la Armada. El último libro que ha sacado la Infantería Marina, que además la saca la Comandancia General de Infantería Marina, es el libro sobre conducta de Infantería Marina. Es un libro que recoge el código ético de la Infantería Marina y en ese libro, curiosamente, aparecen los fusiles por encima del ancla. Bueno, sigo pensando que el libro debe de recoger, o sea, que el guante que arroja el libro, que es determinar con total claridad la forma, uso y diseño del emblema, debe de estar recogido en una instrucción. Cuando nosotros empezamos a desarrollar esa instrucción que comenté al principio sobre la heráldica, la guía de heráldica de la Armada, utilizamos una corona que nos parecía que realzaba, era bonita, era un diseño consistente. Pero en poco tiempo recibimos una carta de un compañero desde las Islas Baleares que nos remitía al diario oficial del año 87 en el que se definía cómo era el escudo de España y cómo era la corona que debía de figurar en el escudo de España. No tuvimos más remedio que rehacer todas las coronas porque ya estaba perfectamente definida. No nos podemos inventar algo que oficialmente sea definido. Que lo haya hecho la Segunda República o que se haya hecho después es indiferente. Hay un documento que presenta con claridad cuál es el emblema de la Infantería Marina y que a lo mejor, como sugiero en el libro, lo que debería de recoger son los cambios definitivos para que sea tal cual. Por ejemplo, los fusiles que en ese emblema de la Segunda República se presentan son los fusiles Mauser más recientes, de los años 20 y tantos, 28 me parece que eran. Y la propuesta que hago en el libro es que se recojan los fusiles que fueron los primeros de fabricación nacional que se utilizaron en la Guerra de Cuba. Bueno, precisamente porque son los más nacionales, los más nuestros. De la misma manera que la bayoneta sea la bayoneta del modelo afalcatada, porque recoge parte de nuestra historia. Pero que se defina, que haya una instrucción que defina cuáles son los elementos que deben de aparecer en el emblema y cómo deben de aparecer el emblema, para evitar que a partir de ahí el artista interprete a su gusto y manera la posibilidad de utilizar, porque al final acaba degradándose el emblema y volveremos otra vez a tener otros diseños totalmente arbitrarios, que no creo que correspondan con el uso. Muy bien. Alguno de los tertulianos que nos comente pues, de los últimos años, de las últimas intervenciones en el extranjero, pues alguna anécdota, algún hecho que se salga fuera de lo común. Bueno, tú habías comentado antes que querías hablar de la intervención en el Sosan, el buque coreano que llevaba unos misiles en el Cuerno de África. Me parece que querías hablar de esto. Cuéntanoslo, mi general. Bueno, y ponnos en antecedentes para que sepamos lo que realmente ocurrió y... Bueno, pues la
En la campaña que estaba llevando la Armada en el Océano Índico contra la piratería, que impedía a los pesqueros españoles trabajar con seguridad, pues se produjo un hecho que era consistente en que había un buque coreano que transportaba unos misiles que estaba entrando dentro de la zona de operaciones que estaba asignada a la Armada Española. Incluso puede que estuviera en el límite. Entonces se pidió que la fragata Navarra actuara, interceptara ese buque y se hiciera un registro del contenido de las bodegas de ese buque, que luego se confirmó que eran unos misiles. No recuerdo exactamente cuál era el destino y el origen, pero lo cierto es que no era un transporte autorizado. La fragata Navarra llevaba a bordo un equipo de tiradores de precisión del 2º batallón, que era el que yo en ese momento mandaba, es decir, era una gente que yo había destacado a la fragata Navarra. Pero para que el equipo de registro pudiera abordar el barco y comprobar qué era lo que iban las bodegas, era necesario actuar desde un helicóptero. No había forma de abordarlo de otra manera y era preciso actuar desde un helicóptero porque el barco estaba presentando una actitud hostil. Por lo tanto, el abordaje desde embarcación no era viable y había que hacer un asalto desde un helicóptero, un asalto denominado no cooperativo, es decir, que el barco no iba a cooperar en ese registro. Los tiradores de precisión tuvieron que partir las jarcias, los cables de acero de los mástiles del barco para que el helicóptero se pudiera acercar con seguridad suficiente para poder desembarcar mediante un fast rope, una operación de fast rope, una técnica que es descender por una cuerda, una maroma de cierto grosor. Entonces fue necesario partir los cables de acero de los mástiles de este barco. Estos cables de acero hubo que partirlos con disparos de calibre 12,7 desde la fragata Navarra, pero claro, eran cables muy, muy gruesos, muy resistentes, y aparte las dos plataformas estaban en movimiento, es decir, tanto la Navarra como el Sosán estaban en movimiento por el oleaje y por la velocidad de los barcos, con lo cual hacer puntería era francamente complicado. No obstante, estos tiradores de precisión pues llegaron a hacer más de 80 disparos de 12,7 hasta el punto de que acabaron con las clavículas prácticamente encajadas, ¿no? Con el brazo completo, el hombro amoratado, pero finalmente consiguieron partir los cables y se pudo realizar la operación de tal manera que un equipo de operaciones especiales hizo el asalto inicial mediante un helicóptero y posteriormente se pudo hacer un abordaje por embarcación en el que el registro lo realizó uno de los suboficiales que yo tenía en el batallón que mandaba precisamente el destacamento que iba embarcado en la Navarra. Entonces, pues bueno, además lo descubrieron de casualidad, porque estos misiles iban ocultos, iban tapados con unos sacos de trigo, de cereal, y casualmente él fue con su machete atravesando los sacos hasta que uno de ellos tocó algo que era metálico, entonces se dio cuenta que debajo había unas cajas metálicas que eran las que contenían los misiles. Toma. No, muy resumido, muy resumido. Es una acción impresionante, la verdad. Sí. Yo tengo una anécdota que viví afortunadamente, de estos equipos especiales que se destinan en los barcos, en equipos pequeños de infantería marina que van al mando de un suboficial. Este suboficial en concreto, no voy a dar nombres, este suboficial en concreto sufrió varios desvanecimientos estando en la misión en el barco y hubo que repatriarlo. Desafortunadamente era un tumor. Se quedó al mando de la operación un cabo primera y el resto de los soldados de infantería marina hasta cumplir la misión. Bueno, cuando el barco regresó a Cartagena, esta gente era de Cartagena, su familia la tenía en Cartagena, la decisión que tomaron fue coger el coche del cabo primera, todavía en zapatillas y en chándal, y venir directamente a Madrid a darle la novedad al suboficial de que la misión había terminado sin problemas de ningún tipo. Y a partir de ahí volvieron a ver a su familia, o sea, no pasaron ni por su casa. La verdad es que son detalles, como ha dicho antes el coronel Reivich, que dan nota de la calidad de las personas que tenemos en Infantería Marina, de su comportamiento y de ese grado de doctrina, de forma de ser que tienen ellos. El Yo factor quisiera humano. apuntar un poco que para mí la principal característica que puede resumir
no solo en la infantería marina, pero como estamos hablando de la infantería marina, es en la calidad de los hombres y mujeres que forman el cuerpo de infantería marina. Y el altísimo espíritu de equipo que tienen todos sus miembros. La verdad es que da gusto trabajar con estos hombres y con estas mujeres. El factor humano, el espíritu de equipo, que es decisivo en cualquier organización, pues evidentemente ha dado la cara en la historia y en la actualidad de nuestro cuerpo de infantería marina. El tiempo más o menos pues se nos está acabando. A mí me gustaría hacer una última ronda pues, de intervenciones para que cada uno de vosotros pues hagáis el comentario que os parezca más oportuno. Apunto la idea en relación con algún hecho de armas que os haya podido parecer, aparte de otros comentarios, más relevante en la historia de la infantería marina. ¿Quién empieza? Por antigüedad, mi general. Por antigüedad. Yo por fuerza me tengo que remitir al siglo XVI, ¿no? Que es lo que mejor conozco y donde está encuadrado el tema de mi libro, ¿no? Yo resaltaría dos hechos que creo que son muy importantes, que son la batalla de Lepanto, en la que los tercios realizaron un papel fundamental, trascendental y decisivo para el desarrollo de la batalla, con independencia sin quitar ningún tipo de valor al capitán general, que era Juan de Austria, ni a Álvaro de Bazán, que supo reaccionar con su reserva para bloquear una penetración otomana en el despliegue cristiano. Pero creo que la labor que hizo la labor que hizo Lope de Figueroa fue una labor muy importante, tanto es así que Juan de Austria le envió a la corte, a Madrid, a dar noticia al rey de la victoria, algo que era habitual. Normalmente se concedía ese honor a la persona que había destacado más en el combate. Esto Lope de Figueroa lo hizo no solamente en Lepanto, lo había hecho ya de capitán en la batalla de Hemmingen en Flandes. También el éxito de esa batalla se debió a Lope de Figueroa, y el duque de Alba lo mandó a la corte a dar la noticia al rey. Son dos momentos en los que se significó como héroe Lope de Figueroa. Y luego otra campaña que creo que es muy importante por la trascendencia que tuvo en cuanto a las técnicas y a la doctrina anfibia fue el desembarco en las Islas Azores, que creo que lo ha comentado antes José Luis. Fue un asalto anfibio que fue un modelo de maniobra operacional desde la mar, en el que también Lope de Figueroa, que actuaba como maestre de campo general, junto con Álvaro de Bazán, que era el que mandaba la armada, fue un desembarco modélico, en el sentido de que todas las técnicas y todos los pasos y todas las fases que se emplearon en este desembarco fueron luego las que se recogieron en la doctrina que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, para mí estos dos hechos son muy significativos en los orígenes de la infantería marina, en las primeras unidades que actuaban desde la mar y en la mar. En la mar, en el caso de Lepanto, y desde la mar, en el caso de la isla Tercera, en las Azores. Y luego hay un hecho muy significativo que yo quiero resaltar, también del siglo XVI y también de Lope de Figueroa, que marca el carácter que tenía, el carácter de tropas de marina que tenía el tercio de Lope de Figueroa, que es cuando después de la guerra de las Alpujarras, el gobernador de Milán le manda una carta a Lope de Figueroa para que aliste su tercio para ir a Flandes con Juan de Austria. Lope de Figueroa le contesta que no quería ir, o que no consideraba apropiado ir a Flandes, porque su tercio, cito textualmente, era gente de mar, estaba constituido por gente de mar y gente de galeras. Quiere decir que estaba especializado en la lucha en la mar. A pesar de lo cual, se desplazó con Juan de Austria por el camino español hasta Flandes por lealtad a Juan de Austria, y a pesar de que en ese momento además Lope de Figueroa estaba enfermo. Entonces, bueno, en resumen, las dos hechos de armas que considero importantes en el siglo XVI, que es mi ámbito de estudio, fueron la batalla de Lepanto, en la que destaca el tercio de Lope de Figueroa actuando en la mar, y la campaña de las Azores, el desembarco en la isla Tercera, en la que el tercio de Lope de Figueroa actúa desde la mar. Está perfectamente recogido en la sala de batallas del Escorial, con un nivel de detalle increíble. Bueno,
hablar de las hazañas de la infantería marina de casi 500 años en un par de minutos se me antoja tremendamente difícil. Estoy totalmente de acuerdo con el general, no porque sea general y amigo mío, pero bueno, los dos hechos quizás más determinantes de la infantería marina ocurrieron en el inicio, que precisamente fue la necesidad de crear unas tropas de ese tipo lo que ocasionó la creación del Cuerpo de Infantería Marina. Después, a lo largo de los siguientes siglos, podemos hablar horas y horas y horas de esos hombres y estas mujeres que han pertenecido al Cuerpo de Infantería Marina. Podríamos hablar de Rama y Cancela, de Martín Álvarez, de Soldado Soto, del uno que ya mencionó el suboficial mayor, que se llama el teniente coronel Albacete y Fuster, que de hecho hay una escuela, la Escuela de Infantería Marina, se llama General Albacete y Fuster, que tuvo una actuación tremendamente destacada al mando de su batallón en la Tercera Guerra Carlista y que son innumerables los casos que podamos hablar. Pero bueno, yo me quedaría, como ha dicho el general, quizás con el desembarco de las terceras. El desembarco de las terceras se ocasionó porque cuando Felipe II cogió la corona a Portugal, Portugal no lo reconoció y entonces Felipe II actuó, mandó ahí a la Armada Española y al mando de López de Figueroa, dieron un repaso táctico y anfibio tremendamente importante porque además utilizaron unas cintas de tal forma que bombardearon la playa de más fácil desembarco y entonces el enemigo acudió ahí pensando que iba a hacer ahí y desembarcaron por otro lado y fue un tremendo éxito de nuestras fuerzas. Muy bien. Joséchu, ¿con qué hecho de armas te quedas? Hay hechos de armas de infantería marina grandiosos. Yo me voy a ir más al detalle, a hace 200 años cuando los gaditanos decían que España era una isla, porque efectivamente el francés no llegó a cruzar el puente de Zuazo y solamente en esa parte de Cádiz y San Fernando ondeaba la bandera española bicolor. Bueno, independientemente de las acciones propias y particulares de la infantería de marina o de la armada navales, hay que tener en consideración que la batalla más importante, donde por primera vez es derrotado el ejército francés en suelo europeo, es en Bailén. Y el hecho fundamental de haber podido conseguir o mantener esa victoria en Bailén fue la actuación de las aguadoras del pueblo. Y las fuentes de los manantiales, los pozos de donde salía el agua estaban defendidos por la infantería de marina. Eso es detalle olvidado o detalle poco reconocido, pero que es fundamental para ese combate. De la misma manera que Agustina de Aragón defendió una de las puertas en Zaragoza, la infantería de marina defendió otra de las puertas. Y de ello tenemos constancia en nuestro Museo Naval, en la reproducción, en una de las réplicas de la puerta que defendieron. Y claro, la gente pregunta, bueno, ¿y esta puerta qué hace aquí? Pues está ahí porque es la que se defendió por la infantería de marina. Las primeras tropas que persiguieron a los franceses fuera del territorio nacional en los Pirineos fueron los batallones de infantería de marina tras ellos. Luego sucedió la batalla de Tolosa, pero fueron los primeros que cruzaron la frontera. La infantería de marina ha tenido una acción y una presencia continua en todos los hechos históricos. Por eso digo que me causaba cierta frustración al leer la bibliografía que recorre todos esos hechos y que sin embargo no haya una constancia mucho más clara, más nítida, más protagonista sobre la infantería marina. Bueno, es quizá un acto que debamos de empezar a reparar a partir de ahora, como tantos otros, pero la infantería marina ha estado ahí desde el principio y seguirá durante mucho tiempo porque la necesitamos y forma parte de nuestra historia y de nuestro ejército. Pues muchísimas gracias. Gracias a los tres por esta tertulia apasionante. Yo me quedo con muchas cosas, pero apunto la necesidad de seguir ahondando en la historia de la infantería marina y en su esencia actual. Creo que, Joséchu, tienes que ir preparando la segunda edición donde puedas incluir, además de otros progresos históricos, pues toda la bibliografía y todas las fuentes que se han quedado sin incluir, ¿no? Y si además, a raíz de la publicación de este libro,
estás percibiendo que ha tenido impacto en el Cuerpo de Infantería Marina, que se están removiendo las unidades, etcétera, pues bueno, creo que la semilla está lanzada y tiene que brotar un nuevo árbol en forma de libro, y luego también, en el caso de general, pues contamos con usted para poder profundizar en la historia de la Infantería Marina del siglo XVI, concretamente en la revista Ares, pues ese personaje de Lope Figueroa, pues nos haría mucha ilusión contar con alguna colaboración de usted y también de nuestro coronel. Pues aquí estamos para lo que haga falta en Galambús, en la línea de fuego y en la revista Ares Enialus. ¿De acuerdo? Muy bien. Venga, pues nos vamos a despedir y damos por punto y final a la tertulia. Adiós, adiós a todos. Gracias. Un saludo. Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo. Venga, Enhorabuena, hasta luego, hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias, genial.